Hola a todos, perdidos y perdidas en HOT, y bienvenidos a una nueva cantina de HOT, tercera cantina dominical que hacemos aquí, JJ y yo. Primero y antes que nada voy a empezar saludándote. ¿Cómo estás, JJ? Muy buenas, pues un poco durmiendo todavía, pero bien. Nos vamos a despertar. Sí, bueno, esto lo estamos grabando por la mañana y en primer lugar he de decir que sí, lamentablemente es la segunda vez que grabamos esta cantina porque allí tuvimos una serie de problemas técnicos y el sonido no salió bien. Pero hoy la tenéis aquí. Estaba yo incluso ayer preocupado pensando, joder, como salgan nuevas noticias de Star Wars en las próximas horas, Habrá que volver a grabar. nada de nada. Nada de Estamos ahora nada. mismo un poquito en sequía. Pero sí que tenemos un par de temas que creo que son interesantes para comentar, que vamos a comentar hoy aquí con JJ y por supuesto con todos vosotros, que ya sabéis en el chat del directo que vais a tener al comienzo, porque programar esto como directo pues podéis ir comentando. ¿Cuáles son esos temas? El primero, Amandla Stenberg estará en la serie de Acolyte. Ya está confirmado. Ahora vamos a hablar de ese tema. Y segundo, como siempre nos gustan estos vídeos hacer un poquito de reflexión, pues vamos a hablar sobre la libertad creativa en las franquicias y en concreto libertad creativa en Star Wars, ¿no? Es necesario que los escritores y directores tengan libertad creativa, es algo bueno, es algo negativo, deben ceñirse a algo. Vamos a ir comentando eso poco a poco, pero JJ, si te parece, empezamos hablando de la que ha sido tal vez la noticia de esta semana de Star Wars, que es que Amandla Stenberg, la actriz, ha confirmado que estará en The Acolyte. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, por fin la propia actriz lo confirmó en un post de Instagram, creo, con unas fotos que aparecía con un R2D2 tamaño real. Y también aparecía con una camiseta que mola mucho, por cierto, de Darth Maul. Que mola mucho. Sí, maula mucho. Buah, brutal, ¿eh? Uf, Bueno, es muy temprano. Es muy temprano y es verano. Vamos a ver. Nada, esto ya lo adelantaste tú. Bueno, realmente lo adelantó Illuminerdi el pasado diciembre y tú te hiciste eco inmediatamente en un vídeo del canal. Sí. Que lo podéis buscar si queréis. Y ahí ya sale un montón de información de que pues, la serie estaba en sus etapas más primitivas de producción y que pues, Lucasfilm estaba en conversaciones con esta chica para el papel protagonista. Se supone que era el nombre de la protagonista sería Aura, pero no sabemos si es un nombre real o el nombre en clave de producción, que es lo más probable. Y entonces, pues eso, me parece muy acertado que hayan hablado con una actriz así, porque es jovencísima. Y pues lo que sí salió ayer son declaraciones de ella diciendo pues que desde que, no sé si desde que le contrataron para el papel, pero sí que ella está súper metida en el tema Star Wars, está todos los días leyendo Star Wars, viendo Star Wars, empapándose de la... Sí. Lo tengo aquí, si quieres leo, bueno, está en inglés, pero dice algo así como: toda mi vida es Star Wars. Veo Star Wars antes de irme a dormir, leo Star Wars, escucho podcasts de Star Wars. Mi vida se ha transformado para estar dedicada a este universo. Oye, yo creo que es una actitud adecuada y de chapó, ¿no? Sí, es como saber exactamente dónde estás metida, la importancia de para lo que te han contratado y sobre todo, pues el respeto máximo para con los fans para los que eso ha sido toda su vida o es actualmente toda su vida, ¿no? Es una actitud que pues a mí me tiene ganadísimo con eso y aparte la serie pues tiene muy buena pinta por la época en la que se va a situar. Si quieres hablamos un poco de eso. Sí, precisamente quería comentar porque ayer también sacaste este tema y es cierto. Primero, los ingredientes que tiene esta serie por ahora, ya lo sabéis. Amandla Stenberg
va a ser en principio el personaje principal. No sabemos exactamente cuál va a ser el papel, pero entiendo que va a tener alguna relación con el lado oscuro. En la serie se llama La Acólita. Entiendo que será algún tipo de aprendiz o alguien relacionado, como os digo, con el lado oscuro, porque lo que sí sabemos de esta serie es que estará centrada precisamente en el reverso tenebroso de la fuerza. Y también sabemos un poco, sabemos un poco el periodo temporal. Os recuerdo que en principio se situará unos 50 años antes de la amenaza fantasma, lo cual nos pone al final de la Alta República. JJ, creo que de esto querías tú comentar un poquito, ¿no?, sobre este tema. Sí, el tema de que esta serie esté situada al final de este periodo me parece súper interesante porque hablábamos ayer de que pues cuando salió todo el tema de la High Republic y todo esto, con el pistoletazo de salida de la primera novela, que era La Luz de los Jedi, pues yo personalmente tuve mucho hype con eso. Compré la primera novela y creo que es una época muy muy chula para que ellos exploren. Sí que es verdad que tenían que ver si funcionaba, pero es una época muy chula por varias razones. Porque se sitúa, si no me equivoco, eso empieza 300... Es que ya se me está mezclando con House of the Dragon, con los Targaryen. ¿Cuántos años son? ¿200 años antes? ¿La Alta República son 200 años antes? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Es que mis cascos se han La puesto a Alta hablar. República empieza 200 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, o 300. 300 es House of the Dragon. Yo te diría que 300. Vale, pues Ahora mira, no recuerdo exactamente. Creo que es más o menos igual. Bueno, es igual. Sí. Varios siglos antes, ¿no? Y el tema es que... Bueno, dime. No, iba a decirte, creo que empieza antes, pero en el momento temporal de las historias que estamos teniendo, sí. son unos 300 años antes de la amenaza fantasma. Exactamente, a eso me refiero. Que sí. El momento que tenemos en La Luz de los Jedi es varios siglos antes de los eventos de la amenaza fantasma. Entonces, digamos que es una manera de trabajar esta época muy similar a la que se empezó por parte de Jon Favreau y Dave Filoni en The Mandalorian. En el sentido de que es todo campo. No hay nada explorado. La única conexión que tenemos, digamos, con las historias que todos conocemos es el personaje de Yoda, que es pues un hilo muy fino pero muy fuerte el que tirar. No sé si me explico. Es un personaje que es... todos sabemos quién es, y tenerlo ahí ya es una garantía de que vamos a tener que, digamos, invertir menos en meternos en la historia. Ya nos tiene metido Yoda ahí. Claro. Y aparte, en ese sentido, pues es muy fácil para los escritores, los guionistas, para la gente de diseño de concept art. Es muy fácil, digamos, trabajar en esas historias porque no tienen ninguna sensibilidad que herir, no tienen nada sobre lo que... O sea, es todo nuevo, y entonces es un mundo por explorar. Es lo mismo que pasó con The Mandalorian. Y con trabajando así desenfadadamente es como esa serie al final triunfó tanto, yo creo. Sí, esto es un poco lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es un lienzo en blanco. No están escribiendo sobre un personaje o una historia o un acontecimiento que lleve ya años, incluso décadas, en el imaginario del fandom, ¿no? Como es, claro, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi, que ahora no es una historia, que es un personaje que lleva 40 años en el fandom, que lleva 20 años con la versión de McGregor, y claro, quieras o no, va a haber muchas comparaciones, va a haber unos fans que hubieran querido una cosa, otros fans que hubieran querido otra cosa. Todo esto al final supongo que es terreno ganado para esta serie. Una serie que además os recuerdo que tiene otros dos nombres asociados. El primero, el más importante, como showrunner, está Leslie Headland, que además también es la principal guionista. Y por otro lado, está también, os ha rumoreado, os lo dije en el último vídeo creo que hice de noticias, que Kate Herron será en principio o la directora o una de las directoras o directores que estén involucrados en este proyecto.
Kate Herron, que muchos recordaréis porque fue la encargada, corrígeme si me equivoco, JJ, pero creo que se encargó de los 6 episodios de Loki, ¿no? De la primera temporada. Sí, lo voy a mirar, pero yo diría que sí. Creo que fue ella la que dirigió todos los episodios y para mí hizo un trabajo estupendo con el personaje, lo dotó de una sensibilidad que ya habíamos podido ver, habíamos podido intuir en algunos productos del UCM, pero luego lo vimos ya en todo su esplendor en la serie, explorar pues su sensibilidad, pues cómo se puede medio enamorar de sí mismo, ¿no? De otras variantes de sí mismo y es, digamos, ese narcisismo, la parte sensible del narcisismo y creo que fue un muy buen trabajo. Bueno, yo sé que todos estáis bastante ilusionados con esta serie, con The Acolyte, por lo que puede representar, porque puede ser la primera historia realmente centrada en el lado oscuro como protagonista, ¿no? Veremos a ver cómo se desarrolla, qué historia vemos, etcétera. No sé si tendremos aquí otra historia al final de... ¿Cómo se dice? De reinserción, no, de redención, otra historia de redención del personaje que vaya a interpretar Amanda Stenberg, por ahora y para nosotros Aura, ya veremos. Pero bueno, ahora que estamos hablando un poco de la directora, de Kate Herron, tal vez sea un buen momento para pasar al tema de reflexión del vídeo de hoy. Sí. Que es, me gustaría hablar un poquito, que es un tema que siempre sale, sobre la libertad creativa y en concreto la libertad creativa de los directores, creadores, guionistas, etcétera, en las franquicias y en este caso en concreto, pues en Star Wars. ¿Por qué hago esta pregunta? Antes de darle el turno a JJ para que nos cuente su opinión. Creo que es muy común la discusión, una discusión bastante común, el hablar de si los directores deberían tener más libertad creativa, aportar más de su propio estilo, o si deberían ceñirse a un estilo más concreto de la franquicia o el proyecto que estén trabajando, ¿no? Cuando vemos que un director no ha funcionado del todo, se suele achacar a una falta de libertad creativa. Cuando vemos mucha libertad creativa, a veces también se critica como que hay excesiva libertad por parte del director. JJ, ¿cuál es tu opinión un poco sobre todo este tema? Yo creo que es lo que decías tú ayer, que tendemos a buscar culpables en todo. Sobre todo, o sea, tendemos a buscar héroes y culpables en todas las cosas, cuando salen bien héroes y cuando salen mal culpables, y normalmente buscamos a un culpable, que y ese papel suele llevárselo o el directora o el productor ejecutivo / productora ejecutiva. Todos sabemos los palos que se ha llevado Kathleen Kennedy y los palos que se han llevado los diferentes directores, pues de las cosas que a juicio de quien sea no han salido del todo bien. Entonces, a mí me gustaría recordar que esto es un trabajo coral de muchísima gente. Por cierto, anoche fui a ver Thor, Love and Thunder, y creo que han sido los créditos más largos que yo he visto en mi vida. No sé cuánta gente ha estado trabajando ahí. Te juro que creía que me quedaba a dormir en el cine. Viendo toda la gente que trabajó ahí me impresionó muchísimo. Porque, claro, cuando un efecto visual no está del todo bien, ¿de quién es la culpa? De todos y de nadie, no sé si me explico. Entonces, claro, volviendo, es que me voy un poco por las ramas, volviendo al tema de la libertad creativa, creo que es importante que un director tenga, sienta que no está amarrado con una argolla al cuello, ¿no? Y que pueda hacer su trabajo cómodamente, pero también tiene que ser inteligente y saber dónde se ha metido, dónde lo han contratado y el trabajo que se espera de él o de ella que haga. Y esto es súper importante, por ejemplo, en sagas como Star Wars, en las que pues
digamos que tiene que haber, no sé si hay nada escrito, pero hay un acuerdo tácito, como Un libro de un libro reglas, ¿no? como un libro de Sí, estilo. libro de estilo, sí. Como un libro de estilo en el que tú sabes que tienes que ceñirte a X, Y y Z. Y si no te ciñes ahí, el productor no va a tener el alma de Star Wars y entonces vamos a tener todos un problema. Entonces, hablábamos, por ejemplo, ayer de que Taika Waititi es un director que yo creo que es súper inteligente. Lo pude comprobar ayer. ¿Por qué? Porque en el episodio 8 de la primera temporada de Mandalorian, si a ti no te dicen que lo ha dirigido Taika Waititi, tú no sabes que lo ha dirigido Taika Waititi. A excepción de, por ejemplo, la primera escena, ¿no? La primera escena, que es así un poco, que tiene un poco de chanza, un poco de broma, te puede chocar un poco, ¿no? Cuando sabes, sí, pero ayer sí, decías algo interesante sobre eso. Si no te dicen que lo ha dirigido Waititi, si te dicen que lo ha dirigido Favreau y que eso es una escena que ha puesto ahí Favreau, como algunas otras un poco más cómicas que puede haber hecho en Iron Man, te lo crees totalmente. te lo crees. A lo mejor dices tú, hostia, vaya ido de olla de Favreau aquí, pero ya está. Claro, Hasta ahí llega la cosa. claro. Es que también se nos... O sea, asumimos mucho el estilo y la manera de hacer de la gente solo por... Nosotros no conocemos al señor Waititi, o sea, sabemos las películas que ha hecho, sabemos cuál es su tónica, pero yo no sé si dentro de 5 años el tío se le va la olla y empieza a hacer dramas a lo... Visión de Sofía. Sofía Coppola o quien sea, no sé si me explico. Al final, una persona hace lo que mejor sabe hacer, y en este momento, pues Taika Waititi lo que mejor sabe hacer es películas del estilo Jojo Rabbit, películas del estilo Ragnarok o Love and Thunder. Pero vemos también claramente que aquí Waititi hizo un muy buen trabajo con este episodio de Mandalorian, que tiene 7 u 8 minutos de chascarrillos, que esto no sé hasta qué punto es cosecha suya o que lo escribió Favreau con Filoni. Me refiero, es que sí, o sea, hemos tendido a atribuirle esa escena con los dos troopers a Waititi, y a lo mejor él se lo encontró escrito ya, si me explico. Entonces, claro, pues libertad creativa en franquicias, en resumen, sí, pero también, pues, teniendo en cuenta que pues los directores tienen que saber dónde están. Yo, bueno, es que has resumido un poquito lo que comentamos ayer, ¿no? Y yo aquí también voy a hablar un poco en base a lo que dije ayer, a lo mejor un poco más pulido y más rápido, pero yo veo aquí dos ejemplos diferentes, ¿no? Y creo que es bueno que haya sacado lo de Waititi y Marvel Studios y Star Wars. Creo que para empezar ambas franquicias funcionan diferentes. Y utilizo estas dos franquicias porque son tal vez las más conocidas a día de hoy, pero también porque son un muy buen ejemplo de dos maneras de entender esto muy diferentes. Marvel Studios, tú tienes películas, excepto los eventos, ¿no?, en las cuales cada una está protagonizada por un personaje que tiene su propio estilo, que en los cómics ha tenido su propio estilo en la fuente base y que por tanto puede tener, yo creo que puede asociársele un director o una directora que tenga un sentido o una forma de dirigir o de escribir historias más personal, porque eso puede ser parte del carisma del personaje o del tipo de historias de ese personaje. Por tanto, creo que siempre ha sido bueno en el UCM que haya más variedad de estilos y que, pues, por ejemplo, a mí personalmente, esto al final es una opinión muy personal, pues si con Thor las dos primeras historias no funcionaron porque era bastante genérico en cuanto a la forma de contar las historias, etcétera, y has encontrado un director y un guionista, porque Waititi hace ambas funciones, que sabe darle otro estilo y que además se parece, aunque a algunos no le parezca, se parece bastante al estilo a veces de Walter Simonson escribiendo las historias de Thor y otros escritores de cómics más antiguos, y sabe darle un estilo particular y que lo define. A mí me parece que es algo positivo dentro de eso. En Star Wars, para mí,
tal vez funciona un poco diferente, porque el libro de estilo, como tú dices, está más marcado. Y voy a ponerte el mismo ejemplo que te puse ayer, el primer intento de directo que hicimos de cantina. Cuando tú piensas en una serie como Breaking Bad, por ejemplo, Breaking Bad, tú no sabes, o sea, sí, sabes más o menos que hay varios directores, pero tampoco estás muy pendiente de eso. Ahora, hoy en día a lo mejor estamos más pendientes de quién dirige qué. Yo creo que cuando salió la serie tú veías cada capítulo, disfrutabas en general cada capítulo, sabías que el showrunner era Vince Gilligan, ¿no? Que había creado la serie. Y tú veías una serie uniforme, homogénea. Es decir, tú veías un capítulo, veías el siguiente y no te estabas preguntando quién la había dirigido, quién había hecho tal o cual. Sin embargo, después tú miras la lista y cada capítulo, no cada capítulo, pero hay muchísimos directores por temporada. Hemos tenido en Breaking Bad, estuvo Ryan Johnson, que ya lo comentamos ayer. Creo, si no me equivoco, estuvo Michelle MacLaren también, una de las directoras que estuvo mucho en Juego de Tronos. Vince Gilligan, estoy seguro de que también dirigió algún capítulo. Sin embargo, tú no estás viendo en exceso la mano del director, lo cual no quiere decir, o la mano del guionista en concreto que haya escrito ese capítulo, porque a lo mejor no todos los capítulos los ha guionizado Vince Gilligan. Yo creo que muchas veces estas franquicias y Star Wars funciona también como una serie, ¿no? En la cual tú puedes aportar tu granito de arena, creo que eso siempre es positivo, pero también tienes que saber cuál es el libro de estilo de esa serie y cómo conseguir que todo tenga esa homogeneidad, entendido de buena manera, no como algo monótono, sino como algo dentro de un todo, de un universo. A mí me gusta cuando ha habido directores, lo comentamos ayer, como Steph Green. Steph Green dirigió el segundo episodio de Book of Boba Fett. Creo que es un episodio con una dirección brillante, bien hecho, bien mezclado, bien editado, buen ritmo, interesante, y donde la directora, en este caso, hace un buen trabajo sin que veas la mano de la directora. No digo que sea malo de vez en cuando ver la mano, pero a mí personalmente eso me parece más interesante. ¿Por qué? Porque al final, de todas maneras, que es también lo que comentabas tú antes, que ayer también lo decía, esto es un trabajo muy coral. Es decir, en este capítulo había una directora que estaba haciendo el capítulo. Había un director de fotografía haciendo la dirección de fotografía, que era el señor el Candy, que es una auténtica eminencia en esto. Hay un guionista, no sé si era Favreau, hay un equipo de guionistas detrás, hay un showrunner, en este caso estaba Favreau, Filoni y Robert Rodríguez. Pero es que hay también un director artístico, que es Ido Chang, hay un director de efectos visuales. Tienes Es decir, el Story Group que está ahí tienes... detrás para decir, cuidado con ese cinturón que no lo puedes poner, cuidado con ese... Exacto. O sea, yo creo que son trabajos tan de grupo que, claro, eso que también comentabas tú antes, que hablar de lo que como yo lo hago yo, ángeles y demonios, siempre tendemos a buscar ángeles y demonios, ¿no? El que lo hace mejor, el que lo hace peor, que nos gustaría ver la mano de este, la mano de aquel. Yo personalmente prefiero que haya un buen trabajo de grupo y donde hay, en concreto en Star Wars, veas cómo se consigue una uniformidad, entendido en el buen sentido, donde tampoco veo necesaria una que se vea la mano del director. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un director no ha funcionado del todo, no creo que sea una cuestión de que no se le dé libertad creativa. Creo que es más bien una cuestión de que como grupo, como cientos de trabajadores, no han sabido terminar de hacer algo lo suficientemente bien. Pero no creo que sea una cuestión de a este director se le ha dado más o menos libertad o esta franquicia debería darle más libertad creativa a los directores. Para mí al menos no es una cuestión de la libertad creativa que tengan en esto en concreto, en Star Wars, en la franquicia de Star Wars. No sé si quieres... sí, perdón. El tema sí que comentas, pues es que claro, que siempre tendemos a buscar, pues eso es lo que decía yo al principio, culpables sí. Un único culpable cuando un trabajo coral no ha salido del todo bien. Es lo que comentaba al principio, pues el otro día en los postcréditos de Thor salieron miles de personas y
tampoco puedes achacar que el trabajo de todo el mundo, o sea, es que Waititi, es que qué vergüenza de película, Waititi, que lo quemen. No me parece, no me parece no me parece inteligente decir eso porque simplemente no es así. Y claro, el tema de la libertad creativa en Star Wars, yo ya tampoco lo achacaría. O sea, yo tampoco diría libertad creativa. Es que realmente los directores tampoco tienen muchísima libertad, en el sentido de que, por ejemplo, en series como Mandalorian tienes todos los planos trabajados desde meses antes. Todos los storyboard. Claro, digamos, el screenplay y todo eso está escrito al milímetro, porque la gente que hace los fondos tiene que trabajarlos mucho antes. Eso, al final, realmente no tienes demasiada libertad. Me refiero que estás... O sea, sí, dices acción y parad y no sé qué, y puedes, pues, tener cierto grado de maniobra en hacer unos planos, esta mirada que dure un segundo más, o lo que sea. O baja un poco más la cámara, etcétera. Esto ok, pero al final tampoco hay tantísima libertad, porque eso ya te digo que es un trabajo que con la venida de The Volume pues Ya. ha traído sus cosas buenas, pero también ha traído sus pues que estás más o menos encajonado desde el principio en ciertas cosas. Y fíjate que cuando algún director ha intentado buscar un poco más de libertad, como fue, yo creo, Robert Rodríguez, Sí. se ha notado. Se ha notado y en general, yo creo que para mal, quiero decir, la crítica en general ha sido más negativa que positiva en cuanto a, oye, este se ha intentado salir del redil un poco, ha intentado hacer un poco más lo que ha querido. Lo que le funcionó muy bien en la segunda temporada de Mandalorian, con su capítulo de Boba Fett, pero no le funcionó tan bien en los que él ha hecho. Lo cual no quiere decir que todo lo que pasara en esos capítulos que no funcionara fuera culpa de Robert Rodríguez o la dirección de Robert Rodríguez o las decisiones de Robert Rodríguez. Es decir, yo creo que es un cúmulo. Al final también, si hay algo que a nivel guión no funciona, que lo había escrito Favreau o que lo había propuesto uno de los guionistas o un director creativo o un productor o un X, pues tampoco es solo una cuestión de él. Pero es cierto que ha habido momentos de dirección muy propios de él que a lo mejor no han terminado de funcionar, igual que otros a lo mejor sí. Y tampoco sabemos exactamente cuáles son, porque todo está muy difuminado. Claro. No sé. Veo que es un tema complejo. No sé si tú quieres completarlo de alguna manera. El tema es eso, que por ejemplo con Robert Rodríguez, pues lo que comentas, hay varias cosas en la serie de Boba Fett, de Boba Fett que tienen su sello propio que es inconfundible, que tú lo puedes ver, y hay muchas otras cosas que se le achacaron a él también y que no tiene por qué tener la culpa de eso. Sí que es verdad que en resumen creíamos que por el capítulo que dirigió en The Mandalorian sería un director muy bueno para esta serie, y creo que no fue la elección más acertada. Creo que probablemente deberían haber optado por un reparto de directores coral como hicieron en The Mandalorian 1 y 2, que funcionó muy bien, porque al final tienes aire, ¿no? Entre episodios, y si uno pues no sale muy bien, pues el otro puede salir mejor por las razones que sean. Entonces, pues eso, darle toda la serie al final a un director. Bueno, a ver, no es que le dieron la serie. Ya. Es que le dieron la serie, al final dirigió solo 3, pero bueno, que era productor y yo creo que tuvo más peso. Es verdad que ahora van a hacer lo mismo con Famuyiwa, pero Famuyiwa en la tercera temporada de Mandalorian, aunque sea productor, es un director que tiene menos, entre comillas, personalidad. Es decir, tiene un estilo más calidad, pero homogéneo. Sí. Y yo creo que eso es más apropiado que alguien con muchísima personalidad en Star Wars. Star Wars. Sí, por lo que hablábamos, de que hay un libro de estilo muy claro y exacto. Si te sales de ahí ya empieza a oler a... Uy, ¿esto qué es? Claro. Que puede ser un producto que mirándolo, digamos, aisladamente, quede muy bien, pero que no tenga coherencia con el resto.
Ahí quería yo llegar, que Famuyiwa, por ejemplo, es un director al que le puedes poner de productor porque sabes que te va a respetar muy bien ese libro de estilo, porque su estilo de dirección no tiene nada que ver con el libro de estilo de la franquicia o de la serie o lo que sea. Otros como Robert Rodríguez sí que sabes que te van a intentar meter un poco más su forma de hacer las cosas. Sí. Ahí es donde yo personalmente, a lo mejor siendo un poco más extremista, prefiero que traigan más Famuyiwas a que traigan más Robert Rodríguez a una saga como Star Wars. Sin embargo, a lo mejor en Marvel pues es al revés. Te conviene traer a más Robert Rodríguez que a más Famuyiwas. Se fundió la luz. Hasta ahí llego. Bueno, yo estoy también sin luz hoy, así que... bueno, no sé si quieres comentar algo más de esto o No, por mí, vamos cerrando. Ya lo hemos resumido bastante bien, todo lo que pensamos sobre libertad sí, libertad no, y qué es libertad, ¿no? Sí, y todos los matices que puede tener esto, sí. Bueno, pues yo lo que sí quiero es que vosotros, que estáis viendo este vídeo, en los comentarios nos dejéis qué pensáis vosotros sobre este tema, cuál es vuestra opinión. Queremos leerla y comentarla con vosotros en los comentarios del chat. Por otro lado, por ahora nos vamos a despedir. JJ, muchísimas gracias por haber estado aquí en una nueva cantina de lunes, hoy, no dominical. Sí. Pues muchísimas gracias por tenerme y nada, pues súper a gusto aquí hablando de todo lo relacionado con Star Wars, ya lo sabes. Por supuesto, a todos vosotros también muchísimas gracias por haber estado. Un gran like si os ha gustado. Suscribiros al canal para apoyarlo porque vamos a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Koz.